Bienvenidos a una nueva entrevista de Redacción Médica. En esta ocasión nos acompaña César Sanz, que es vicepresidente de Asuntos Médicos de la compañía farmacéutica Moderna para Europa, Oriente Medio y África. Y es que la compañía farmacéutica Moderna acaba de recibir una buena noticia, ya que la Agencia Europea del Medicamento acaba de dar luz verde a su vacuna COVID en un nuevo grupo de edad, el de los niños de 5 a 11 años. En esta entrevista, César Sanz comenta que esta buena nueva es un aliciente para seguir investigando, así como nos explica cómo se adapta la vacuna a las diferentes variantes del coronavirus y su trabajo en una nueva generación de vacunas. Asimismo, nos habla de lo que supone la tecnología de ARN mensajero utilizada en la vacuna COVID de Moderna y cómo ya se está empezando a adaptar en vacunas de otras patologías, como es el SIDA o la gripe. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación. Está Moderna de enhorabuena, puesto que la EMA acaba de dar luz verde a la recomendación de comercialización de su vacuna COVID en niños de 6 a 11 años. ¿Cómo ha recibido la compañía esta noticia? Lógicamente la hemos recibido con mucha alegría. Pensamos que representa una herramienta más para las autoridades en salud pública para poder hacer frente a la pandemia. ¿Considera que esta noticia es un impulso para los investigadores que trabajan en Moderna? Efectivamente, para nosotros, como he dicho antes, es un paso más y realmente representa un refuerzo, digamos, y un respaldo a la estrategia que en general estamos desarrollando para poder hacer frente a la pandemia. Lógicamente, hay mucho más que hacer y en ese sentido ahora estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de lo que pensamos que será la nueva generación de dosis de refuerzo. Estamos trabajando también en nuevos segmentos de población infantil que podamos proteger con la vacuna, pero de nuevo, insisto, esto es un respaldo muy importante a la estrategia que estamos siguiendo. Precisamente le quería preguntar por estos nuevos grupos de vacunación. Parece que el siguiente paso será autorizar la vacuna COVID de Moderna en niños menores de 5 años. ¿Cuándo cree que puede ser una realidad? La aprobación que estamos esperando ya en breve de la Comisión Europea en base a la recomendación favorable de la EMA se basa en los datos que hemos generado en un estudio clínico amplio, específicamente en el segmento de edad de 6 a 11 años. Ese mismo estudio clínico sigue en marcha y de hecho contempla también la inclusión de niños que están de hecho ahora mismo siendo incluidos en el estudio en edades inferiores. En concreto hay un segmento que va de los 2 años de edad a los 5 y luego otro segmento que iría de los 6 meses de edad a los 2 años. César, le quería preguntar si Moderna está trabajando, me hablabas antes de una nueva generación de vacunas, pero también le quería preguntar si se está barajando otro tipo de vacunas, por ejemplo, las vacunas nasales para la vacunación COVID. Hay mucha discusión al respecto y de hecho es una de las, yo creo que es una de las posibilidades que vamos a ver desarrollarse, nuevas vías de administración, pero hoy por hoy realmente lo que es el programa nuclear de desarrollo de la vacuna sigue centrado en la administración por vía intramuscular, que está muy bien caracterizada, sabemos que es segura y sabemos que es muy efectiva. ¿Cree que la vacuna COVID será necesario un refuerzo cada año, como así lo es la vacuna de la gripe? Posiblemente sí. Nosotros lo que pensamos es que lo que vamos a ver es una endemización de la pandemia en algún momento. No está muy claro cuándo eso pueda pasar. De hecho, muchos expertos pensaban que a lo mejor ya podríamos estar encaminándonos hasta que vino Omicron y de repente nos encontramos de nuevo en el medio de otra gran oleada. Pero llegará, antes o después llegará y en ese sentido el virus no se va a erradicar. Es un virus que va a seguir circulando y a la medida que vaya circulando probablemente veamos también evoluciones de ese virus. Por tanto, nuestra posición es que seguramente harán falta más dosis de refuerzo. Nosotros pensamos que claramente va a ser necesaria una cuarta dosis de refuerzo, me refiero a una cuarta dosis en total, segunda dosis de refuerzo, de cara, digamos, a lo que sería la próxima campaña de otoño-invierno. ¿Se valora desde Moderna hacer una vacuna combinada gripe-COVID? También, una de las yo creo que
aspectos más importantes de la tecnología del ARN mensajero es que en distintos programas, no solo en el programa de COVID, sino también en otros programas que estamos llevando adelante, como el programa de gripe o el programa de virus sincicial respiratorio, estamos observando que este tipo de tecnología realmente permite conseguir respuestas inmunológicas significativas, sobre todo en personas mayores. Y eso es importante porque las personas mayores, digamos, por su propia biología, experimentan lo que se llama la inmunosenescencia, que es de alguna manera un envejecimiento del sistema inmunológico que hace que con frecuencia respondan peor, digamos, a estímulos inmunogénicos. En ese sentido, estamos pensando que la plataforma, lógicamente, abre una oportunidad de combinar distintas vacunas. Estamos trabajando, de hecho, en la combinación de una primera combinación, que sería la combinación de la vacuna del COVID con la vacuna de la gripe, y posiblemente en el futuro inclusive podríamos pensar en combinaciones digamos, de más componentes, incluso pensando en lo que podría ser una vacuna panrespiratoria para personas de edad avanzada. Le quería preguntar, César, por el proceso de autorización de las vacunas y también otros medicamentos que hay en Europa. La EMA ha dado ahora luz verde a esta nueva autorización para la vacuna, tiene que ser aprobado por la Comisión Europea. ¿Cómo cree que es el proceso de autorización de vacunas y fármacos en Europa y si considera que debería mejorarse o agilizarse? Lo primero que me gustaría decir es que realmente creo que nos tenemos que felicitar todos por el trabajo que han hecho las autoridades regulatorias. Ha sido una situación muy compleja, donde ha habido lógicamente mucha presión por la situación, digamos, sanitaria que estábamos viviendo. Y aún así yo creo que las autoridades sanitarias han hecho su trabajo de la manera adecuada, revisando todos los datos en profundidad y realmente garantizando lo que tienen que garantizar, que es lógicamente la seguridad de los pacientes en primer lugar y en segundo lugar, lógicamente, la eficacia de los medicamentos. Y en ese sentido, insisto, creo que no hay nada que reprochar, al contrario, creo que tenemos que estar muy agradecidos por cómo hemos tenido la capacidad como compañía, y no solo nosotros, sino otras compañías que han estado activas en este campo, por la capacidad que hemos tenido de poder realmente intercambiar información, de intercambiar datos y de poder responder, digamos, a las necesidades de la sociedad de la manera mejor posible. Lo que quizás tengamos que plantearnos a futuro es, en la medida que, como decíamos antes, probablemente vamos a una situación en la que las vacunas frente al COVID, digamos, van a integrarse de alguna manera u otra en lo que es el esquema, digamos, normal de vacunación de las personas adultas. Lo que quizás nos tenemos que plantear es cómo será ese futuro, digamos, de la aprobación de las vacunas o de los refuerzos de COVID en el futuro. Y nosotros pensamos que probablemente tengamos que evolucionar hacia una aproximación similar, por ejemplo, a la que se sigue con la vacuna de la gripe, en la que, digamos, no necesariamente se hace una reevaluación completa de la vacuna cada vez que hay que hacer, digamos, una actualización de la misma, sino que de alguna manera, junto lógicamente con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y de otros interlocutores, el sistema tiene una agilidad para poder responder de manera rápida a los cambios estacionales que se van produciendo en la endemia. También le quería preguntar, bueno, una de las grandes amenazas, por así decirlo, es la aparición de nuevas variantes del COVID y, bueno, pues lo que está obligando, por así decirlo, a adaptar las vacunas existentes a estas nuevas variantes. Moderna trabaja para adaptar su vacuna COVID a Omicron, que es la variante que está ahora predominante, y luego también le quería preguntar cómo se adapta una vacuna a una nueva variante. Es una pregunta muy importante la que planteas y antes de contestar concretamente a la pregunta sobre Omicron, sobre la vacuna, digamos, que estamos desarrollando frente a Omicron, me gustaría reflexionar un poquito sobre en sí lo que ha representado Omicron. Pues Omicron realmente ha sido una gran sorpresa en el sentido que es un salto biológico cualitativo muy importante en lo que es la evolución biológica del virus. Representa un linaje realmente muy diferenciado de otras variantes a las que nos hemos enfrentado hasta ahora, y en ese sentido yo creo que nos habla de la capacidad que tiene este virus, digamos, en la medida que está circulando para seguir evolucionando y lo que nos puede esperar quizás también en un futuro. Nosotros lo que pensamos es que Omicron va a ser fundamentalmente el inicio de un nuevo lineaje. De hecho, ya estamos viendo que están empezando a aparecer lo que se llaman variantes hermanas de Omicron. Hay mucha discusión, por ejemplo, estos días sobre una variante que se llama BA2, que básicamente es como decía, una variante hermana de Omicron y que parece que tiene una mayor capacidad de transmisión
que la que tiene, digamos, la variante Omicron original. Por tanto, lo que tenemos que pensar es en cómo hacemos frente a eso. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando, como bien decías, en el desarrollo de una vacuna específica frente a Omicron. Pero nuestro pensamiento es que no va a ser necesariamente la vacuna específica frente a Omicron la que plantee la solución, sino una herramienta para básicamente desarrollar lo que serían las vacunas de nueva generación, que pensamos que van a pasar por la combinación fundamentalmente de distintos antígenos, de distintas proteínas, en este caso proteínas espícula del virus. Y en ese sentido estamos trabajando en el desarrollo de vacunas bivalentes e inclusive estamos, valorando la posibilidad de vacunas trivalentes, que serían vacunas que básicamente permitirían hacer frente a una combinación de variantes. Y pensamos que eso, aparte de hacer frente a las variantes que están circulando, también nos podría ayudar de alguna manera a anticipar otras variantes que pudieran surgir como evolución de las que están aquí. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos valorando combinaciones como la combinación de la vacuna primogenia frente a Wuhan con la vacuna de Omicron. César, estas vacunas de nueva generación, ¿cree posible que también desarrollar vacunas que no solamente hagan menos grave la enfermedad, sino que sirvan para cortar la transmisión? Ese es un tema que tenemos que abordar y en el que estamos trabajando. Pero dicho esto, también me gustaría quizás hacer una reflexión. Las vacunas, como se diseñaron inicialmente, están pensadas no tanto para cortar la transmisión, sino realmente para evitar, digamos, las complicaciones derivadas de la enfermedad. Y en ese sentido, creo que las vacunas, la nuestra entre ellas, lógicamente, realmente han supuesto un avance muy importante. El número de, digamos, de muertes evitadas y el número de complicaciones evitadas, de infecciones graves evitadas ha sido muy considerable. Inclusive en la era Omicron, donde todos percibimos que Omicron, digamos, es más leve, creo que es importante reflexionar que es más leve porque estamos vacunados y realmente en ese sentido las vacunas también nos están protegiendo frente a la hospitalización, frente a la infección complicada por Omicron. Es cierto que las vacunas actuales no tienen, digamos, una eficacia digamos, altísima frente a lo que es la transmisión, pero sí que tienen un cierto impacto sobre la transmisión y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay que caer en la percepción de que por eso, digamos, no son vacunas eficaces. Hace poco, por ejemplo, se ha publicado un artículo, es un artículo que ha sido una investigación que ha sido de modelaje, digamos, que ha sido dirigida por el Instituto Pasteur y que ha utilizado la Agencia de Salud Pública francesa, digamos, a la hora de establecer sus programas de booster. Y es interesante porque lo que demuestran en ese trabajo, insisto, es un trabajo de modelaje, pero muy, muy significativo, es que una reducción tan solo del 10% en la capacidad de la transmisión, de hecho, permite incrementar hasta en un 40% el efecto beneficioso de la dosis de recuerdo. Es decir, que no necesitamos tener, digamos, eficacias del 100% en cuanto a transmisión para realmente observar un impacto beneficioso de las vacunas en ese sentido. Otra de las preguntas que le quería hacer, César, bueno, la vacuna de Moderna utiliza el ARN mensajero. ¿Esto ha sido una revolución? Yo pienso que sí. Yo personalmente, cuando tomé la decisión, digamos, de incorporarme a Moderna, realmente era lo que tenía en mente, las posibilidades de la plataforma, que realmente yo creo que van a revolucionar en gran medida cómo pensamos en terapéutica, no solo, digamos, en el área de prevención con el tema de las vacunas, sino también propiamente en el área, en distintas áreas terapéuticas. Desde mi punto de vista, desde que, digamos, yo estoy en ejercicio, creo que ha habido tres grandes, digamos, por decirlo de alguna manera, revoluciones en el mundo de la terapéutica médica. Uno creo que ha sido todo lo que hemos visto a lo largo de muchos años en el campo de HIV, toda la evolución que ha habido. El otro yo creo que es la inmunoncología y para mí el tercero probablemente sea esta nueva tecnología, las plataformas de ARN mensajero, que realmente amplían muchísimas posibilidades desde un punto de vista insisto, tanto de prevención como de propiamente terapéutica. Precisamente mi siguiente pregunta es si Moderna ya está está estudiando esta tecnología en vacunas para otras patologías. Sí, efectivamente. La verdad es que la actividad es increíblemente alta. De hecho, lógicamente a Moderna se le ha conocido por la vacuna de COVID, pero Moderna es una plataforma que lleva en desarrollo más de 10 años
y desde ese punto de vista Moderna está trabajando desde hace tiempo ya en distintas, digamos, lo que nosotros llamamos modalidades terapéuticas, que no son más que agrupaciones, digamos, de programas de desarrollo clínico que tienen elementos comunes y que de esa manera nosotros conseguimos, digamos, incrementar lo que es la probabilidad de éxito de cada una de esas modalidades. Está por un lado todo el campo digamos, de las vacunas preventivas, y en ese sentido, pues lógicamente COVID es la más conocida, pero antes hemos mencionado otras vacunas como la vacuna de la gripe, como la vacuna del virus sincitial respiratorio. También estamos trabajando, digamos, en el campo de las infecciones latentes y estamos desarrollando, por ejemplo, vacunas para el tratamiento del citomegalovirus. Hay un programa ahora mismo en fase 3 muy importante encaminado a la prevención de la enfermedad congénita por citomegalovirus, que se produce, digamos, en mujeres que durante el embarazo desarrollan, digamos, la infección por citomegalovirus. Hemos anunciado, por ejemplo, recientemente también que vamos a empezar programas de desarrollo de vacunas frente al virus herpes. Estamos desarrollando también una vacuna en colaboración con IAVI y con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, una vacuna frente al SIDA. Es decir, que en ese sentido, insisto, hay mucha actividad. También estamos trabajando en oncología, en cáncer. En concreto, ahí estamos trabajando, por un lado, en el desarrollo de vacunas, en este caso terapéuticas, y también en el desarrollo, digamos, de programas encaminados a modificar el microambiente de los tumores a través de la expresión de citoquinas proinflamatorias. Tenemos programas también, por ejemplo, encaminados al tratamiento de enfermedades raras, distintos tipos de acidemia, la acidemia propiónica, la acidemia metamalónica, otras enfermedades raras como, por ejemplo, la fibrosis quística también, por ejemplo, tenemos un programa que está en marcha en Estados Unidos para el tratamiento de una enfermedad específica de origen genético, que es la enfermedad de Crigler-Najjar. En definitiva, es muy amplio, digamos, la posibilidad que ofrece este tipo de tecnología, y estoy convencido que lo que vamos a ver en los próximos años es una aceleración. En ese sentido, COVID no ha dejado de ser un catalizador, por decirlo de alguna manera, porque nos ha permitido aprender muchísimo sobre la plataforma y sobre sus posibilidades. El COVID como que ha impulsado más esta investigación y en nuevas tecnologías también, no solamente en tratamientos. Sí, efectivamente. Yo creo que, digamos, la aproximación inicial a COVID desde la plataforma, digamos, no dejó de ser una aproximación oportunista, en el sentido que la plataforma estaba muy avanzada, estaba lista y realmente, pues bueno, surgió la oportunidad, y yo creo que digamos, la plataforma lo que ha demostrado, en concreto, en el caso concreto del COVID, es la versatilidad y la capacidad que tiene también de ser una plataforma muy flexible. Antes hablábamos del desarrollo de nuevas vacunas. Todo el mundo recordará que cuando empezó la pandemia había una carrera, digamos, desenfrenada, por decirlo de una manera, ¿no? Para conseguir nuevas vacunas. Muchas compañías empezaron a trabajar en ello. Creo que realmente tenemos que sentirnos muy, muy afortunados, digamos, de lo que se consiguió. En concreto, nosotros lo que pudimos hacer en aquel entonces fue, digamos, partiendo de una secuencia del virus, poder poner, digamos, tener una vacuna lista para iniciar la evaluación clínica en algo menos de 2 meses. Y eso que pasó en unas circunstancias muy especiales, básicamente es lo que se ha vuelto a repetir ahora, digamos, en el contexto de Omicron. Digamos, la compañía, en cuanto entendió que Omicron era realmente un problema importante, y estamos hablando de finales de noviembre, si recordamos los tiempos, hacia mediados de noviembre se empezó a hablar de Omicron, nadie había oído hablar de Omicron antes. Nosotros hicimos un anuncio que nos comprometíamos al desarrollo de un programa frente a Omicron, y hace aproximadamente 1 mes pusimos en marcha ya un ensayo clínico. Es decir, realmente en tiempo estamos hablando de nuevo un poco de una ventana de tiempo similar. Entonces, esta plataforma realmente da mucha flexibilidad y permite reaccionar con rapidez a y posiblemente a otros retos de salud pública que podamos enfrentarnos. César, yo ya no tengo más preguntas. No sé si quiere añadir alguna apreciación, algún tema más que no hayamos abarcado. No, simplemente quizás yo creo que siempre este tipo de conversaciones son una oportunidad para reforzar a las personas en la idea de que tienen que realmente confiar en todas las medidas de salud pública que las autoridades están tomando. Realmente es un trabajo muy difícil, pero creo que tenemos que sentirnos realmente contentos y satisfechos, digamos, de lo que hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido realmente proteger a la población de manera eficaz, y en ese sentido sé que a veces es difícil porque esto se hace largo. Llevamos ya
pues son 2 años y medio ya casi de distintas medidas, restricciones, etcétera, creo que tenemos que tener algo más de paciencia y seguir confiando y no perder de perspectiva que las vacunas realmente representan un pilar fundamental en lo que es la lucha frente a la pandemia COVID y seguirán representándolo a futuro en la medida que también esperemos vayamos pasando a la fase endémica de la infección. Pues César, muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros pues dando más luz a la investigación y a los avances de Moderna, no solamente que parece que solo es COVID, pero nada que ver, ¿no? Muchísimas gracias, César. A vosotros, gracias.